Bien, vamos a iniciar el estudio del segundo capítulo del libro de Apocalipsis y estaremos iniciando específicamente con la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Aquí se inicia una serie de 7 cartas cuyos destinatarios son 7 ángeles encargados de 7 iglesias. Quien envía esta carta es el mismo Señor Jesucristo, siendo San Juan el escribano de estas misivas. Las cartas se dirigen a 7 iglesias. Estas iglesias representan, como dijimos anteriormente, a la iglesia en general a través de todos los tiempos, como veremos el desarrollo de este capítulo y en el siguiente. Estas iglesias geográficamente se encontraban distribuidas en una región que conocemos como Asia Menor y que en la antigüedad se le conocía como Anatolia. Asia Menor, específicamente el Asia Menor occidental, se encuentra en lo que hoy conocemos como Turquía y que se ubica precisamente al norte del mar Mediterráneo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Algunos teólogos coinciden que el ángel o los ángeles de estas iglesias a los cuales Cristo se dirige eran los ministros o encargados o pastores de estas congregaciones. Por lo tanto, estos pastores, como responsables de la iglesia, eran los directos receptores de estas cartas. Los eruditos más serios coinciden que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia de la era apostólica, es decir, la iglesia desde su fundación que sucede en el día de Pentecostés hasta el tiempo en que Juan escribe el libro de Apocalipsis, aproximadamente del año 35 hasta el año 53 después de Cristo. La ciudad de Éfeso era llamada la guardiana del templo, ya que allí se construyó un enorme y suntuoso edificio dedicado a la diosa Artemis o Diana de los Efesios, y que era considerada como la diosa de la fertilidad en casi la mayoría del mundo pagano de aquel tiempo. Es en esta ciudad en donde se rendía culto a la diosa madre pagana o la reina del cielo, en donde la Iglesia Católica definió a María como la Madre de Dios en el año 431 de nuestra era. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo detenta firmemente en su diestra la mano del honor, la justicia, el poder a 7 estrellas o 7 pastores o ministros, manifestando que aquellos que le servimos estamos bajo su poderoso cuidado, en su mano derecha, protegidos por su diestra. Además, el Señor dice pasearse por en medio de los candelabros, es decir, se pasea, vigila, supervisa, está al tanto de lo que pasa en su iglesia, que en esta ocasión es representada en los 7 candeleros o candelabros de oro. Cristo está consciente de las obras de la iglesia, está consciente de su trabajo y de su perseverancia. Qué maravilloso Dios tenemos. Él conoce por todo lo que su iglesia está pasando. Él conoce la fidelidad de sus redimidos. Jesús reconoce que la iglesia de Éfeso no toleró a los malvados, del griego kakos, que significa depravados, injuriosos, malvados, perversos. La iglesia de Éfeso sin duda tenía un discernimiento especial. No solamente desechó a los malos, sino que aún puso a prueba objetiva a personajes que se habían insertado en la iglesia y que se ostentaban como apóstoles, pero que no lo eran. En este tiempo ha surgido una fiebre de pseudoapóstoles y pseudoprofetas que nuestra iglesia está abrazando, bajo la aprobación de muchos pastores, desgraciadamente. La mayoría de ellos no son sino charlatanes que se presentan solamente para enriquecer su bolsillo.
Yo pienso que deberíamos tener ese cuidado que la iglesia de Éfeso tenía. Ellos no aceptaron a los apóstoles tan solo porque se ostentaban como tales, sino que los pusieron a prueba, una prueba, como anteriormente dije, objetiva, detallada, para verificar si en verdad eran falsos profetas, falsos apóstoles, o eran realmente enviados por Dios. Pese a que habían sufrido por el nombre del Señor, aquella iglesia perseveraba, permanecía fiel a su Señor sin desanimarse. El Señor amonesta a esta iglesia que ciertamente tenía cualidades loables, pero que había descuidado algo muy importante: el primer amor. Éfeso significa deseo ardiente. Sin embargo, esta iglesia había abandonado la pasión por el servicio a Dios. Es decir, ya no servía a Cristo con el mismo entusiasmo que al principio. Tal vez el culto al Señor se había tornado frío, mecánico. La luna de miel entre la iglesia y el Señor se había terminado. Esta realidad se aplica a todos los creyentes. Conforme pasa el tiempo, descuidamos nuestra relación con Cristo. Son tantos los favores recibidos, los milagros, las nuevas bendiciones que cada mañana se derraman en nuestras vidas, que dejamos muchas veces de valorarlo y que terminamos relegando al Señor a un segundo o tercer término en nuestra vida. Aquella iglesia se apartó del amor del Señor. No habían vuelto atrás, no estaban pecando, pero habían dejado su primer amor atrás. Cristo lanza una severa advertencia: recuerda de dónde has caído. El Señor como que sacude a la iglesia de Éfeso para que ésta vuelva en sí, para que recuerde de dónde había caído, recuerde en las alturas en que antes volaba con el Señor, la gloria del primer amor, y para que esta iglesia se arrepintiera y volviera a ese precioso primer amor. Arrepiéntete, de la palabra griega metanoeo, que significa cambia tu mentalidad, reconsidera, compúngete, date media vuelta en tu camino a donde vas y haz lo que antes hacías, las obras que antes practicabas. De lo contrario, Jesús dice: si no te arrepientes, quitaré tu lugar de la iglesia. Dios exigía y aún exige a su novia, la iglesia, una fidelidad y una entrega completa. Dios no admite otros amores entre su novia y Él. Hemos de ser exclusivos de Cristo. Nuestro corazón le debe pertenecer a Él. De lo contrario, podemos perder nuestro lugar como la novia del Cordero. La iglesia de Éfeso, al parecer, siguió descuidando ese primer amor hacia el Señor. La ciudad poco a poco se fue destruyendo, deteriorando, y en la actualidad simplemente quedan ruinas de lo que antes fue una grande e importante metrópoli. Cristo termina la carta a la iglesia de Éfeso con una nota agradable y positiva: pero tienes a tu favor esto, que aborrece las prácticas de los nicolaítas, a las cuales yo también aborrezco. Debo resaltar que Cristo no habla de odiar o aborrecer a los nicolaítas, sino que el odio de la iglesia y del Señor debe ser hacia las obras que estos nicolaítas practicaban. Dios ciertamente odia el pecado. Su santidad le hace incompatible con el pecado, con lo común. Sin embargo, aunque odia el pecado, paradójicamente ama al pecador. ¿Quiénes son estos nicolaítas que menciona Cristo?
Se dice de un diácono de Antioquía llamado Nicolás que apostató de la fe verdadera y que se volvió al paganismo. A los seguidores de este personaje les llamaban Nicolaitas. Sin embargo, nada hay de seguridad sobre este diácono. Simplemente entendemos que estos Nicolaitas fueron una secta que afirmaba ser cristiana, pero que su vida y sus prácticas estaban totalmente opuestas al Evangelio de Cristo. Estos personajes vivían un cristianismo sincretista, es decir, un cristianismo mezclado con paganismo. Ellos practicaban el libertinaje. La religión de ellos, aunque se llamaba cristiana, les permitía, les daba libertad para pecar. Las prácticas sexuales inmorales en aquel tiempo eran consideradas como religiosas, como sagradas. Había incluso prostitutas sagradas que trabajaban en templos especiales consagrados a la fornicación. Algunos de ellos se convirtieron, entre comillas, al cristianismo, pero querían armonizar su antigua forma de vida con la nueva religión del Evangelio. Es decir, querían abrazar el cristianismo sin dejar sus prácticas y su estilo de vida degenerado. En la actualidad, dentro de la iglesia, sucede algo muy parecido. Estamos viendo a muchos que se convierten, pero que quieren seguir viviendo como antes. Con tristeza lo digo, muchos artistas seculares se confiesan ser cristianos, pero siguen viviendo de la misma manera de antes. No dejan sus antiguas costumbres, su vocabulario, su alcoholismo, su arrogancia, en fin. Los pastores de Éfeso reprobaron a estos nicolaitas, reprobaron sus obras y aún a sus maestros. Por esta razón, Cristo en cierta forma les felicita por esta actitud. El Señor lanza enseguida una advertencia y dice: el que tenga oídos para oír, es decir, el que tenga disposición, voluntad de oír, el que quiera oír, escuchar, ponga atención lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que venza. Es interesante este texto. La promesa de Cristo no se extiende a todos los que le llamen Señor, Señor, ni a los que inicien aún la carrera del Evangelio, ni a los que se autonombren creyentes, de ninguna manera. La promesa es para el que venza, el que se mantenga de pie, firme, fiel, leal a su Salvador y su Señor. Solamente ese o esa recibirán el derecho de comer del árbol de la vida, es decir, el derecho a la inmortalidad al lado de Cristo. El árbol de la vida fue vedado a los hombres cuando Adán y Eva pecaron. Ellos perdieron su acceso al árbol de la vida, es decir, a la inmortalidad. Pero ahora Cristo lo ofrece una vez más a todos y todas cuantos venzan. Este árbol ya no está en el paraíso terrenal, pues como Génesis lo menciona, dicho jardín fue destruido. El árbol está ahora en el paraíso de Dios y de él comeremos los redimidos algún día. Bien, por el momento esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente segmento en donde estudiaremos a la iglesia de Esmirna. Yo soy el pastor Jesús Lozano. Mi deseo es que Dios le bendiga y recuerde, Cristo viene pronto.